Buenas tardes, continuamos con el programa Informe Comunal, con el abogado Víctor Aro, con el cual estamos conversando sobre la legislación, la nueva legislación laboral que va a ayudar a todos los trabajadores del sector público y privado por esta pandemia del coronavirus. Conversamos en el primer bloque sobre la propuesta de uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos, el tema de los guardaayudas que estamos fiscalizando, el cumplimiento del sueldo mínimo líquido de 500.000 pesos, y continuamos con Víctor sobre lo que estábamos conversando sobre el seguro de cesantía. Por favor, los micrófonos son tuyos. Bueno, efectivamente, tal como dijimos hace un rato, la finalidad de estas medidas para trabajo, ¿cierto?, es proteger los puestos de trabajo, es proteger y al mismo tiempo, ¿cierto?, brindar una protección durante el tiempo que dure la emergencia, que consiste en que o en asegurar, ¿cierto?, que el trabajador podrá seguir percibiendo una remuneración aun cuando no se esté desarrollando la actividad económica de la empresa, lo que obviamente implica que esa empresa deja de obtener ingresos y por lo mismo, ¿cierto?, no puede lamentablemente cumplir con sus obligaciones con los trabajadores. Lo que la ley busca, ¿cierto?, es evitar que haya despidos. Por eso mismo también se estableció que mientras dure la situación de emergencia no puede haber despidos por casos fortuitos o fuerza mayor en que se invoque como justificación la existencia de la emergencia sanitaria o de la pandemia. Esa ya se descartó. O sea, obviamente cuando estamos hablando de que la causal de fuerza mayor, ¿cierto?, que sabemos que existe en el Código del Trabajo, pero se descarta, no se puede invocar cuando se refiera a la existencia de la pandemia. Ahora si por ejemplo hay un incendio en la empresa, ya ahí es muy distinto. Ahí evidentemente eso es fuerza mayor, pero no ahí no tendría relación con una cosa, digamos, ya más de tiempos normales. Entonces, lo que se busca con esto es que la ley proteja tanto al trabajador como a la empresa. Y el empleador, ¿cierto?, para esto va a tener una alternativa en la cual suspende el pago de remuneraciones, manteniendo el pago de las cotizaciones previsionales y de salud. Ya tiene que seguir pagando estas dos cotizaciones para tener una que pueda seguir cumpliendo los trabajadores, acceder a este beneficio de recibir parte del pago de su remuneración a través del fondo de cesantía. Ya es decir, entonces que las cotizaciones de la AFP, previsionales, de salud, lo sigue pagando el empleador. Lo único que no paga el trabajador es el sueldo. Claro, sigue pagando las cotizaciones, la previsional y la de salud, ¿cierto? Ya sea en FONASA o MISAPRE, ¿cierto? Eso se debe seguir pagando. ¿Ya? Ahora también hay otras posibilidades que da la ley, que es la de suspensión temporal del contrato por pacto con los trabajadores. Ya los empleadores que vean afectadas sus actividades, ¿cierto?, pueden pactar con sus trabajadores la suspensión temporal del contrato de trabajo. Ya. Esto puede ser en forma individual con cada trabajador o puede ser en forma colectiva. ¿Ya? Y esto permite que los trabajadores también de la misma forma, ¿cierto?, accedan a su remuneración a través del seguro de cesantía, que, como dijimos, ¿cierto?, tiene una cobertura de un 70% durante el primer mes. ¿Qué implica suspender la relación laboral o suspensión del contrato de trabajo? Implica para el trabajador que no tiene la obligación de ir a prestar sus servicios, ¿cierto?, por un lado,
y para el empleador implica que ya deja de cumplir con la obligación de pagar la remuneración y las demás asignaciones que no constituyan remuneración. Ya, en este caso, cuando es consensual, cuando es de mutuo acuerdo, ¿el empleador debe seguir pagando las contribuciones previsionales? También, claro. Ya. ¿Qué pasa, Víctor, si yo soy trabajador? Terminó la cuarentena y veo que el trabajo que mi empleador me pide que yo haga en función del contrato de trabajo, hay un alto riesgo de contagio. Ya, ahí ¿qué puedo hacer? No, evidentemente hay que tener en consideración siempre, y no solamente en casos de emergencia, las disposiciones del Código del Trabajo al respecto, que se refieren a las obligaciones que tiene el empleador con su con la seguridad o la salud de los trabajadores que se desempeñan para él. La protección de los trabajadores, el libro segundo del Código del Trabajo, hay una norma que es fundamental, que es el artículo 184, que dice que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. En este sentido, ¿cierto?, toda infracción o toda situación que implique que no se está cumpliendo con esta normativa habilita al trabajador a realizar la denuncia correspondiente ante la Inspección del Trabajo, ante la autoridad sanitaria, o incluso a proceder judicialmente, mediante un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, mediante una tutela laboral en la Judicatura del Trabajo. Hay distintas formas pero es una norma, digamos, fundamental que debe cumplirse, y con mayor razón mientras estamos enfrentando una situación tan peligrosa como esta pandemia. O sea, si tú ves que en un establecimiento, por ejemplo, es imposible guardar las distancias de estas distancias de seguridad que se han establecido, que estén amontonados, no sé, que estén muy cerca, o que no le den una protección, unas mascarillas para, en el caso, por ejemplo, los que atienden en público, evidentemente hay una infracción. Claro, porque la preocupación de las personas es grande, porque más allá de las medidas que el empleador puede utilizar, el peligro de contagio está latente. Entonces, la situación es, un trabajador llega a su empresa, se encuentra que el empleador ocupa o le entrega algunas medidas para evitar el contagio, pero él encuentra que aún así hay un peligro de contagio. Imagínate que ese trabajador viva, por ejemplo, con su padre o con su madre de la tercera edad, tengo un niño chico, tengo una señora. Entonces, efectuar la función que el empleador le encargue en función de su trabajo puede poner en peligro la vida de él y la de todo el grupo familiar. Y la de su grupo familiar, entonces, claro, eso hay que tenerlo presente siempre. Entonces, no es un tema menor. Entonces, la recomendación, lo que tú me indicas es que ante estas circunstancias, en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo, el trabajador debe hacer la denuncia de la Inspección del Trabajo. Claro, ante la autoridad sanitaria o alguna forma, como digo, hay muchas formas de denunciar, pero siempre tener presente que esa es una obligación permanente del empleador, proporcionar las condiciones para que el trabajo no sea peligroso. O sea, eso es finalmente, o sea, todas las personas tienen el derecho de ir a trabajar, de ir a su lugar de trabajo y volver a la casa entero. Ese es el tal como se fue en la mañana. Obviamente más cansado a veces, pero la idea es que vuelva, digamos, en las condiciones de salud que se fue. Y se producen estas situaciones, ¿cierto?, especiales con la pandemia que estamos viviendo,
pero esa es una obligación permanente y en ese sentido hay que tener presente que la situación sanitaria hace que esta obligación del empleador se multiplique. O sea, tiene que, si antes tenía que ser cuidadoso, hoy día debe ser ya sumamente cumplidor de todas las disposiciones o todas las recomendaciones que los expertos y la autoridad sanitaria están dando. Ya, ahora vamos al caso más concreto, porque esto puede ser algo que acontezca a muchos vecinos de la comuna que tienen que trabajar, queremos que trabajar, y nos puede acontecer. Llegamos a nuestro lugar de trabajo, el empleador tiene las medidas, pero nosotros encontramos que no son las adecuadas. Va a la inspección del trabajo a hacer la denuncia. Y hace la denuncia, la inspección del trabajo hará un procedimiento que debe consultar, pero deberá fiscalizar, claro. Ese trabajador se devuelve a su casa. ¿Qué pasa con su trabajo? Primero, ¿qué procedimiento hace la inspección del trabajo? Segundo, ¿puede el empleador despedirlo? Tercero, ¿deja de recibir sueldo? ¿Qué acontece en esa disyuntiva? ¿Qué acontece ahí? ¿Qué pasa con el trabajador que la inspección de trabajo debiera concurrir con sus fiscalizadores y verificar cuáles son las condiciones de trabajo, o sea, verificar la efectividad de la denuncia y ver, consultar tanto al empleador como a los trabajadores, ¿cierto? Resguardando su independencia, digamos, en el sentido de que no entiendo yo que al trabajador no se le hacen las consultas delante del empleador, ¿cierto? Sino que se procura, ¿cierto? Protegerlo en ese sentido, y también hay una garantía de indemnidad que se llama, estando en esa situación de que se solicitó fiscalización o se hace una denuncia, el trabajador no puede ser despedido. No puede ser despedido. Claro, son normas generales, y ahí también hay que tener presente que claro, no puede ser despedido, por lo mismo no podría dejar de recibir su remuneración normal. Ya, volvamos ahora. ¿Ya? Sí, perdón. Sigamos con el ejemplo. Va a hacer la denuncia a la inspección. La inspección va al lugar donde realiza su trabajo el trabajador. Fiscaliza. Establece la inspección, conjuntamente con la autoridad sanitaria, entiendo yo, que el lugar de trabajo no tiene las condiciones adecuadas para prevenir un contagio. Aplicará una multa y le dirá que tiene que hacerlo. Y la pregunta, ¿eso es así? Y la segunda pregunta, llega la inspección y establece o determina que sí las condiciones en las cuales se trabajaba son las adecuadas para evitar un contagio, pero el trabajador considera que no lo son. ¿Qué pasa en esos dos casos, Víctor? A ver, durante la fiscalización, ya como te digo, sea la haga la inspección o la haga la autoridad sanitaria, que también tiene las mismas atribuciones, se determina que no existen las condiciones adecuadas para se puede tomar muchas medidas, desde multas, pero también se puede disponer el cierre temporal del establecimiento mientras estas condiciones no se arreglen. Ahora, si hay una diferencia de apreciación, digamos, entre lo que diga el ente fiscalizador y lo que piensen los trabajadores, bueno, se puede reclamar también yo pienso que en sede judicial ya. Reclamar en este caso sería reclamar la actuación del ente fiscalizador, la inspección o la autoridad sanitaria. Ya, es decir, si hay una diferencia de criterios entre lo que el fiscalizador realice, en lo que el fiscalizador determine y la opinión de los trabajadores, esto se judicializa y es el tribunal que decide.
Claro, claro. Cosa que no, esperemos que no. Es complejo, de hecho creo que entiendo que hay una causa en el juzgado del trabajo de Punta Arenas por una situación que ocurrió en un supermercado. Bueno, que tiene cerrado por lo menos hasta hoy día en la mañana, no sé ahora, pero estaba cerrado toda la cadena en la ciudad. Yo creo, Víctor, que cuando termine la cuarentena, que en algún momento va a terminar, esto va a ser una situación que se va a plantear bastante, porque sí, para la gente que tiene familia es complicado, es riesgoso un contagio. Entonces, yo creo que van a haber muchas situaciones en las cuales los trabajadores van a tener una opinión de partida diferente al empleador y quizás también diferente al ente fiscalizador. Hay muchos trabajos como la atención directa a público que son un riesgo, más allá de las medidas que se establezcan, claro, son un riesgo. Son un riesgo porque muchas veces depende, obviamente depende de las condiciones que proporciona el empleador, depende de la actuación misma del trabajador, que también tiene que protegerse, ¿cierto? Pero a veces pasa que el público también es imprudente. Y en ese sentido, muchas veces, si bien uno ve que se han tomado medidas, siempre está el riesgo de la imprudencia, ¿no? O sea, ya lo hablamos hace un rato, ¿cierto?, al principio del programa, el tema de la responsabilidad personal, pero no falta el imprudente que de repente simplemente se salta una barrera, no sé, sanitaria, por decirlo así, o un artilugio de protectores, y a veces hasta puede ser chistoso, no sé, pero están esos riesgos, pues lamentablemente eso uno, o la ley o el reglamento o lo que sea, las disposiciones que uno quiera, siempre se tiene que tratar de poner en diferentes situaciones, pero a veces la imaginación y la falta de compromiso llevan a que no todas las situaciones de peligro puedan ser cubiertas. Siempre está, como digo, la responsabilidad antes que todo. Pero... Y una pregunta en otro ámbito. Tú, como ex seremi del trabajo, dime, ¿cuenta los entes fiscalizadores, dígase la inspección del trabajo, la dirección del trabajo, con suficiente personal para poder fiscalizar estas situaciones cuando la cuarentena te termine, o incluso ahora en estado de cuarentena? ¿Contamos con el personal, con la cantidad de personal como para poder efectuar una fiscalización adecuada? Bien. Yo creo que, o sea, una fiscalización absoluta, total, de todos los lugares de trabajo siempre va a ser imposible. Ahora yo creo que tengo la mejor opinión de la gente de la inspección o de la Dirección Regional del Trabajo. En su momento conocí su desempeño y, como digo, tengo la mejor opinión de ellos, tanto de las inspecciones provinciales en Punta Arenas, en Natal, en Porvenir, donde sea. Pero evidentemente que me imagino yo, deben estar muchos cumpliendo teletrabajo, una dotación menor, puede haber gente con licencia médica, entonces la verdad es que debe ser complicado. Pero, como te digo, siempre ellos tienen la mejor disposición y los elementos para cumplir con, al menos, ¿cierto?, con las situaciones más complicadas. Yo creo que me imagino que también hay una priorización de situaciones atendiendo a su gravedad, atendiendo a la cantidad de gente que se vea involucrada, que se vea en peligro. Por lo mismo, pienso que sí, que se está realizando la labor como debe ser. Ahora, las condiciones, me imagino, deben estar muy complicadas
para ellos, y así como lo está para mucho más quizás para la gente que trabaja en salud. O sea, claramente estamos en una situación muy particular, muy muy complicada, que a todos nos cambió la vida, digamos. Víctor, nos quedan 5 minutos de programa. Antes de irnos quisiéramos dar algunas fechas, algunas cifras. En Estados Unidos, 6,6 millones de estadounidenses han solicitado acogerse a los subsidios de desempleo la semana pasada. La semana pasada, no estamos hablando de todo este tiempo, sino que 6,5 millones de estadounidenses han quedado cesantes. En Chile, al día de hoy, 5.972, 6.000 contagiados, y se suman 9 fallecidos. En Punta Arenas, 286 casos confirmados, 264 en la comuna de Punta Arenas. Son cifras importantes, son cifras a considerar de esta gran pandemia. Son altísimas, y entiendo que estamos sobre el promedio nacional. Exactamente. Y un llamado de nuevo, que estas cifras que tú estás dando, ¿cierto?, nos hagan tomar conciencia de lo importante que es, primero que nada, el autocuidado. Después preocupémonos de pedir que otros hagan su labor, pero si uno no se cuida, la verdad es que mal podemos exigirle a otros que nos cuiden. Exacto, y volvemos al tema que conversamos en el primer bloque, la responsabilidad. La responsabilidad de las autoridades, de los vecinos, es fundamental. De nada sirve que la autoridad tome todas las medidas que sus manos estén, y va a ser franco, para esta gran pandemia tampoco son muchas, si los vecinos no toman la responsabilidad del autocuidado. Eso es lo fundamental. Bueno, nos quedan pocos minutos. Tus palabras al cierre, Víctor. Un saludo a la gente que nos está escuchando para terminar el programa. Bueno, un saludo a nuestros auditores, a toda la gente que nos ve en las distintas plataformas de Polar Comunicaciones. Te agradezco, Alejandro, la oportunidad de participar en este programa y en estas condiciones tan extrañas, pero que a la vez sirven para, en la medida de nuestras posibilidades, hacer un aporte al quehacer de la comuna de Punta Arenas. Así que un saludo a todos los habitantes de la ciudad que nos están escuchando, y gracias a ti por la invitación. Bueno, Víctor, también un gusto. Como siempre, ¿qué les puedo decir? Que a la comunidad, a los vecinos, que este concejal va a seguir insistiendo en el Consejo Municipal y ante el alcalde para que se dicte una ordenanza de uso obligatorio de mascarilla en los pasos públicos. Creo que eso es algo importante que la municipalidad tiene que establecer, que todos los vecinos ocupen mascarilla en los pasos públicos, porque es importante, porque puede salvar vidas, porque va a evitar que esta pandemia continúe expandiéndose. Así que yo les reitero, voy a insistir en que se dicte la ordenanza municipal de uso obligatorio de mascarilla en los pasos públicos. ¿Y qué más? Llamar a la conciencia a la gente el autocuidado. Así que me aprovecho de despedir. Espero que este programa haya servido para capacitar a la gente sobre los temas laborales que también explicó aquí el colega Victoraro, y un saludo para todos los vecinos, y ojalá que se encuentre bien con toda tu familia. Muy bien, muchas gracias, y esperamos ver en un próximo programa una situación ya mejor que la que estamos viviendo ahora. Se despide el concejal Alejandro Soler. Saludos a todos. Polar Comunicaciones presentó Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez.